Es importante. Nosotros vamos a usar este libro, ¿cómo le llaman a este libro? La Biblia, ¿verdad? La Santa Biblia, ¿verdad? Entonces este libro va a ser el libro que vamos a utilizar. Es importante, gracias, es importante que nosotros entendamos que esta Biblia, o sea, que la Biblia, que el libro no es religión. ¿No es qué? No es religión. Ahora, porque muchas veces se cree que la Biblia es religión, pero la Biblia no es religión, ¿verdad? La Biblia es palabra de Dios. Y esto es importante para nosotros entenderlo, porque esa idea dice en el libro de Isaías, ¿verdad? ¿Qué les parece si buscamos ese libro? Capítulo 55, un versículo que usted conoce ahí. Isaías capítulo 55. Y siempre que estudiamos la palabra de Dios hay que orar, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos que aquel espíritu que inspiró a los profetas vengan a nuestra mente, ¿verdad? Para que así nosotros podamos entender la palabra de Dios y podamos glorificar su santo nombre. Así que vamos a buscar ahí y durante toda esta semana estaremos, ¿verdad? Estaremos acá. Y ojalá que usted pueda sacar tiempo para estar toda esta semana, para que pueda aprender lo máximo que se pueda, gracias, que se pueda aprender lo máximo que se pueda, para así honrar y glorificar el nombre de Dios. Es importante esto, porque la idea no es solo aprender de Dios, es aprender también de nosotros. El estudiar la Biblia amplía la mente, el estudiar la Biblia le da una visión que ningún otro libro les puede dar. El estudiar la Biblia le hace que no solo su mente, sino las decisiones y todo lo que usted haga pueda ser ahora una grande bendición y le pueda dar victoria en Cristo Jesús. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Oremos. Amante Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por cada hermano, cada amigo, cada joven, cada adulto, cada niño con uso de razón, cada padre y madre que ha venido hoy para aprender más de tu palabra, Señor. Queremos, Dios, que al estudiar tu palabra podamos, Señor, glorificar tu santo nombre. Y que podamos, Dios, que esa palabra pueda entrar en nuestra mente y nuestros corazones y pueda alumbrar nuestro entendimiento y hacernos que nosotros podamos prepararnos para ese grande día. Ayúdanos, oh Dios, porque tú eres bueno. Ayúdanos porque eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, porque queremos aprender de ti. Bendice a cada uno en Cristo Jesús. Amén. Dice en Isaías capítulo 55, dice lo siguiente. Isaías 55, un versículo que usted conoce, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Tremendo este versículo 8. Sobre este versículo 8 hay mucho que se puede estudiar, ¿verdad? Porque a veces el no entender este versículo 8 es lo que trae tantas cosas en la mente y en el corazón de cada ser humano. Entonces observe lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo que dijimos, 8. Dice ahí, porque, ¿qué cosa? Porque, ¿qué cosa? Mis pensamientos, ¿qué cosa? No son vuestros pensamientos, ni qué más, ni vuestros caminos, ¿qué cosa? Mis caminos, ¿dice quién? Dice el Señor. Ahora dice Jehová. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Dios está diciendo que mis pensamientos no son ¿qué? ¿No son qué? Nuevamente, mis pensamientos no son ¿qué? Son vuestros pensamientos, ni mi camino, vuestro ¿qué? Vuestro camino. A veces nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, a veces oramos, a veces le decimos, Señor, por favor ayúdanos en esto, en aquello. A veces le decimos, Señor, ojalá que hay ciertas situaciones que le pasen a alguien, porque a veces cuando hasta nos caen mal, Señor, ¿por qué no castigas a fulano de tal? Señor, ¿por qué no castigas a mengano? ¿Por qué no le haces algo? Porque, Señor, a veces tú no actúas. Entonces Dios dice, yo no actúo, yo no hago lo que usted dice y lo que me está pidiendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En otra palabra, lo que está diciendo es, usted no piensa igual que Dios. Sus pensamientos son diferentes a Dios. Entonces, al no pensar igual que Dios, entonces
tomamos decisiones diferentes a Dios. Porque Dios dice que el asunto es que mis caminos, la forma de actuar, la forma en que nosotros muchas veces actuamos, sentimos, tomamos decisiones, son diferentes a los de Él. Y entonces ahí es donde está el gran primer problema. Porque al hacer así, entonces cuando usted tiene los pensamientos diferentes a otros y sus caminos son diferentes a otros, es difícil entenderlo. Entonces las relaciones interpersonales empiezan con choques, situaciones. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. Entonces Dios ahora no piensa igual que nosotros, ni nosotros pensamos igual que Dios. Por eso entonces muchas personas cuando se habla de Dios especulan que sobre Dios, empiezan a decir, no, es que Dios no existe, es que Dios esto, es que Dios lo otro, es que vieras que yo me cuesta creer en Dios, porque vieras que tantas cosas yo le he pedido a Dios y le he hablado a Dios y hay cosas que no suceden. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que Dios dice, su pensamiento no es igual que el mío. Entonces, como su pensamiento no es igual que el mío, entonces sus actuaciones tampoco van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, sus reacciones van a ser diferentes a los de Dios. Pero Dios dice hoy que ahora nosotros debemos entender ese primer punto. Ahora, ¿cuál es la distancia entre los pensamientos de Dios y los nuestros? El versículo 9 lo ejemplifica. O sea, observen el ejemplo. Versículo 9. Como son, ¿qué cosa? Más altos los que, dígamelo fuerte, los que, los cielos que la tierra, así son, ¿qué cosa? Mis caminos, ¿qué cosa? Más altos que vuestros ¿qué? Caminos, y mis pensamientos, ¿qué cosa? Más altos que vuestros ¿qué? Pensamientos. Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cuál es la distancia? Por ejemplo, si hacemos una comparación humana, literal, limitada, el sol, de aquí al sol, los pensamientos de Dios, lo que es el sol queda aquí nomás, o años luz, ¿sí o no? Entonces dice, ¿cuál es la distancia entre los pensamientos de Dios y el pensamiento humano? ¿Cuál es la amplitud del pensamiento de Dios con el pensamiento del ser humano? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, ¿qué cosa? Mis pensamientos que vuestros pensamientos, mis caminos que vuestros caminos. Quiere decir que donde usted encuentra una forma para resolver un problema, Dios tiene millones de formas para resolver ese mismo problema. Quiere decir que cuando usted llega y dice que yo no entiendo en mi vida tantos conflictos, tantas situaciones, que a veces no sé si soy feliz y a veces mira, hay vacíos y hay tantas cosas, yo no sé ni cómo resolver esto. Es más, no sé si aquel joven me conviene, dice aquella muchacha, o aquella joven me conviene, porque usted, los pensamientos suyos son altamente limitados, pero los pensamientos de Dios son gigantescamente ilimitados. Quiere decir que Dios accesa a un conocimiento que usted no lo tiene. Por eso cuando uno está con Dios, Dios lo dirige a uno. ¿Estamos siendo claros, Señor? Por eso es que la vida con Dios tiene y debe ser exitosa. ¿Está conmigo, Señor? Por eso los conceptos de Dios son diferentes a nuestros conceptos. Por eso es importante. Quiere decir que la felicidad que está basada sobre esto, ahora quiere decir que la felicidad humana es limitada, la felicidad de Dios es ilimitada. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace para saltar esa gran diferencia? Ese gran espacio ahí. Segunda de Timoteo. ¿Segunda de qué? De Timoteo dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 16, tremendo. Segunda de Timoteo 3, 16. Hoy solo vamos a trabajar un ejemplo, pero mi hermano amigo querido, no pierda cada día, porque cada día va a ser un estudio altamente profundo. Dice en segunda de Timoteo 3, observe lo que dice, un texto que usted conoce, para responder a la pregunta. Segunda de Timoteo 3, ¿qué cosa dijimos? 3:16. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? ¿Qué dice? Toda la que, note, toda la que escritura es ¿qué cosa? Es inspirada. ¿Por qué? Inspirada por Dios. ¿Cuánta parte de la escritura es inspirada por Dios? Antiguo Testamento es inspirado, ¿sí o no?
Nuevo Testamento inspirado. Y dice ahí que toda la escritura es inspirada ¿por qué? ¿Y qué más? Útil ¿para qué? Para enseñar. Vamos a trabajar con el primer proceso. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Qué es útil para enseñar? Toda la escritura. Entonces, es útil para enseñar. Ahora, ¿quiere decir que el Antiguo Testamento es útil, sí o no? ¿El Nuevo Testamento es útil, sí o no? Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento es útil ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar ahora ¿sobre qué? ¿Sobre qué enseña? ¿Aló? Bueno, ¿dónde fue? Oye, aquí saben sobre qué enseña. ¿Sobre qué enseña? ¿Sobre qué enseña? Sobre el pensamiento de Dios. Porque Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Quiere decir que la gran distancia, yo no puedo entender a Dios, porque al final mis pensamientos son diferentes. Y dice la palabra, si dos andan juntos es porque se ponen de acuerdo. Y al final, al haber ahora diferencias de pensamiento, van a haber diferencias de sentimientos, diferencias de emociones y diferencias de toma de decisiones. Pero entonces, ¿qué sucede? Como hay una gran distancia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del ser humano, entonces Dios, para saltar esa distancia, ahora inspira la palabra de Dios. Quiere decir que la escritura es la cápsula del pensamiento de Dios para con el hombre. ¿Estamos haciendo claro? Sí. Quiere decir que, mi hermano, amigo querido, sobre este tema y otros temas, ¿qué es lo que Dios piensa? A veces ahí es donde está la clave. Es a través de la inspiración de las escrituras, como Él ahora en esa inspiración es útil para enseñar, para que ahora en X tema la persona pueda entender el pensamiento de Dios. Ahora pregunto, ¿Dios se equivoca sí o no? A veces no suena como que sí. ¿Se equivoca sí o no? No. Bueno, hay que decirlo fuerte ahí. ¿Se equivoca sí o no? ¿Nosotros nos equivocamos? Sí. ¿Por qué nos equivocamos nosotros? Porque la palabra no se equivoca, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Sí, pero ¿y por qué nos equivocamos nosotros? Pregunta. ¿Entiendes lo que están haciendo? ¿Por qué nos equivocamos nosotros? Porque nosotros no accesamos a la información que Dios accesa. ¿Cómo le? Cada error que usted comete es una evidencia de una falta de conocimiento. ¿O no? ¿Sí o no? Cada vez que usted quiere equivocar, ¿queremos nosotros equivocarnos? Porque hay que preguntar eso. ¿Queremos sí o no? ¿Le gusta a usted equivocarse sí o no? Entonces quiere decir que la equivocación es algo involuntario. ¿Va conmigo hasta ahí sí o no? Y ese algo involuntario es que cuando usted toma decisiones, usted considera que todo está bien, usted considera que no lo está haciendo para cometer errores. Cuando una muchacha llega y toma una decisión para casarse con una persona, una joven, una persona con otro muchacho, ella cree que todo le va a salir bien, ella dice que todo está bien, ella dice que hasta dice, yo creo que Dios me lo reveló. Claro, Dios desde el cielo dice, a mí no me metan en el problema. Porque al final después, ay no, él es tan lindo, tan bonito, para que me diga que se sonríe, ay qué lindo que me ve, ay mi muñecote, qué lindo, ay mi amigo, esa muchacha no te come el pastor, ¿cómo no me va a convenir? Ay, cuando ella camina me gusta el son a ella, ay, a mí me tiene como loco, dice, el problema es que usted lo que está viendo, lo que está delante de sus ojos. Pero el pensamiento de Dios no es de lo que está delante de sus ojos. El pensamiento de Dios traspasa el presente, va hasta el futuro, conoce el pasado.
Dios accesa a un conocimiento mayor. Y como es los cielos y la tierra, ahora así es los pensamientos de Dios para con nosotros. Estamos bien hasta ahí, ¿sí? Quiere decir que por eso es que nosotros debemos consultar a Dios. ¿Sí? Quiere decir que por eso debemos orar todo el tiempo. La oración no es por una religión. La oración es para una asesoría constante. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo veo como que se me quedan ustedes. ¿Sí o no? La oración es para una ¿qué? Asesoría constante. Usted debe entender a Dios. Si usted va a entrar en una relación con Dios, si usted quiere que Dios lo asesore a usted, si usted quiere que Dios lo proteja a usted, si quiere que Dios le bendiga a usted, usted debe entender lo que Dios piensa de qué X cosa. Usted debe entender cuáles son los requisitos que Dios pide para poder dar bendición, porque todas las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Cuántas dije? ¿Cuánto? Hay gente que llega y dice, mire, aunque usted me diga lo que me diga y usted diga lo que sea, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Ah? Cristo está conmigo. ¿Han oído eso, sí o no? ¿Ah? Y hasta algunos, hasta borrachos, dicen, yo no voy a la iglesia, pero Cristo está conmigo también. Y yo he recibido a Cristo en mi corazón. Eso es lo que usted piensa en sus pensamientos limitados. Ahora, en sus pensamientos que lo empujan a cometer errores. Pero en los pensamientos de Dios, ¿qué piensa Dios de eso? Ay, no, pastor, usted me está diciendo eso, pero Dios me ama. Dios me quiere. Es más, Dios no va a dejar que yo me pierda. Eso es lo que usted piensa. Y recuerde que su pensamiento tiende a errores. El pensamiento de Dios no. Es más, para ser más claro, su pensamiento normalmente está desactualizado. ¿O usted cree que no? ¿Aló? Bueno, ¿dónde están? ¿O no les está gustando el tema? ¿O vinieron? Ay, yo vine porque me dijeron que iban a tener un concierto con Ernesto. No, este es el concierto. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ah? Y esta semana vamos a estar toda la semana, ¿sí o no? ¿Van a venir? Levanten la mano los que van a venir. Y los que no levantaban la mano, usted mi hermano, ¿no va a venir? Usted no levanta la mano. Su pensamiento lo tiene usted así. Por eso es que su vida después se va a arruinar. Y después cuando se arruina, Señor, ¿por qué no me ayuda? Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Señor, ¿por qué me botaron del trabajo? Señor, ¿por qué me sucede estas cosas? Porque usted sigue su pensamiento. Porque usted hace lo que usted piensa. Usted toma decisiones según lo que usted cree. Pero usted no va a donde yo voy. Y por eso Dios no nos puede proteger. Y por eso no tenemos bendiciones. Pero la Biblia enseña. ¿Cuánto dije? ¿Quién dije? ¿Quién dije que enseña? La Biblia enseña que todos los que siguieron los pensamientos de Dios tuvieron éxito. Todos los que tuvieron los pensamientos de Dios tuvieron ¿qué? ¿Tuvieron qué? Éxito. Sí, usted puede estar diciendo, no me gusta este predicador. Me pensé que iba a ser algo más romántico. Ya si quiere yo le hablo bonito, para al final va a seguir en el error. ¿Ah? ¿Sabe? Dios hablaba directo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios decía, este pueblo es duro de servir, no dice eso la palabra. Ah, Jesús no decía, el mismo Juan decía, generación de víboras. ¿Escuchaba eso, sí o no? ¿Ah? Jesús decía, sepulcros blanqueados, ¿sí o no? ¿Ah? Y todo eso. Ahora, ¿por qué? Porque Dios accesaba un pensamiento y conocía la condición del ser humano. Hoy Dios quiere salvarnos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la salvación de Dios? ¿Puedo ver las manos? Mire, a algunos hasta les pesa la mano. Qué barbaridad que no pesa. Y la puede levantar. Pues si les digo, ¿cuántos quieren $1000? Ahí se paran en las sillas y todo lo demás. Ay, Señor. ¿Ven cómo somos? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos llevan a las acciones. ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es Él. Usted no es diferente a lo que piensa. Usted no actúa diferente a lo que piensa. Usted puede aparentar actuar, pero en el fondo, al final, termina en lo mismo. Pero Dios hoy quiere salvarnos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren salvarse? ¿Cuántos? Quiero ver las manos. Ahí, mire, y algunas ahí, repito, suben la mano y el repito como que les pesa la mano. ¿Ya? ¿Cuántos? Quiero ver la mano. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver, ¿ah?
Bendito sea el nombre de Cristo. Todavía algunos están así con la nariz. No le dije cuántas narices tienen, sino cuántas, hermano. ¿Cuántos quieren salvarse? ¿Puedo ver? Así hace ejercicio por lo menos. Y así con ese ejercicio por lo menos no se le hace flácido esta parte de aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es lindo, no es lindo Dios. ¿Es lindo Dios o no es lindo Dios? Ahora, mi hermano mío querido, ahora, ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Entonces, como Dios no se equivoca, entonces todas las escrituras le enseñan a usted. ¿Quiere ser usted una persona bendecida, sí o no? ¿Sí o no? Las escrituras le enseñan el principio para una persona bendecida. ¿Quiere ser un joven exitoso o una persona exitosa, sí o no? La escritura le enseña cómo ser exitoso. ¿Ah? ¿Quiere ser una persona millonaria? ¿Sí o no? No, ahora ya no quiero. Entonces ¿para qué trabaja? ¿Quiere ser una persona millonaria? No, pastor, es que el dinero es pecado. El dinero no es pecado. El problema es el amor al dinero. Es la raíz de todo lo malo. Cuando usted ama mucho el dinero, mire, usted está dispuesto a sacrificarse, a hacer un montón de cosas por eso, pero no está dispuesto a hacerlo por Dios. Y ese es un problema. ¿Están conmigo lo que estamos diciendo, sí o no? ¿Sí o no, sí o no? ¿Ah? ¿Nos ama Dios o no nos ama Dios? ¿Quiere usted ser salvo, sí o no? Y la pregunta es, ahora, ¿hace Dios todo bueno, sí o no? ¿Sabe? El Antiguo Testamento es la base de él, ¿qué cosa? Nuevo Testamento. ¿Sabía usted eso? Quiere decir que lo que está diciendo ahí es que Antiguo y Nuevo Testamento está el diagrama de Dios. Y está el diagrama de Dios. Y además, en la situación de autoestima, de autoimagen, problemas, situaciones emocionales, situaciones, ahora el sentimiento de culpa, todo eso, la Biblia tiene algo que decir de ese asunto. ¿Y cómo surgió eso? ¿Y por qué eso está arruinando nuestras vidas? ¿Por qué los problemas en los matrimonios? La Biblia tiene algo que decir de eso. Dios sabe. Dios le puede dar cómo resolver. ¿Está conmigo o no, sí o no? La situación en la sociedad, ahora, todo lo que está pasando, violencia, crímenes, asesinatos, tantas cosas, como eso, a pesar de que nosotros estamos supuestamente en países y en naciones que están más avanzados, parece que estamos más atrasados, cada vez nos atrasamos más en la relación interpersonal, en la confusión de los conceptos, tantas cosas hay. La Biblia, Dios dice, si usted quiere mi pensamiento sobre eso, yo le puedo dar mi pensamiento de cuál es la raíz de todo ese problema y cómo resolverlo. ¿Van conmigo hasta ahí, sí o no? La palabra. Quiere decir que la palabra no es religión. ¿Está conmigo, sí o no? La palabra es más que ¿qué? Más que ¿qué dijimos? Más que una religión. Y sabe, mi hermano mío querido, es más, ¿tiene la palabra de Dios poder, sí o no? ¿Sí o no? Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios, ¿qué cosa? ¿Y tiene poder, sí o no? Dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y es ¿qué cosa? Eficaz. Usted lo conoce, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de ¿cuánto? De 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y desde ahí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios tiene poder, ¿sí o no? Porque por su palabra fueron hechos los cielos y ¿qué? Y la tierra. Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. La palabra de Dios, bendito sea su santo nombre. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, que Dios dice que la palabra de Él no volverá a Él como vacía. Quiere decir que es eficaz, cumple su propósito. La palabra de Dios puede, sí o no. Sí, pero saben algo tremendo. Pero la Biblia enseña que hay una forma de anular la palabra. ¿Hay una forma de qué? Quitarle el poder. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Cuál es? Vaya usted a Mateo. ¿Vaya a qué? ¿A dónde dijimos? Y dice Mateo, tremendo. Esta palabra que hizo todo. Ahora en Mateo, Jesús lo menciona. Wow, qué clase de mención que hace Jesús de la palabra. Mateo dice ahí
en el capítulo 13. Mateo capítulo ¿qué? 13. Capítulo 13 dice, observe lo que dice Mateo 13. Menciona, dice lo siguiente. Mateo capítulo, ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador, por cierto. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? ¿Sí o no? ¿Ah? Y la palabra del sembrador dice que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y la semilla, ¿qué representa la semilla ahí? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y la pregunta es, habían 4 tipos de terrenos. ¿Cuáles son los terrenos que había? ¿Uno en qué? Por cierto, eso está en el 13 del 1 en adelante, ¿verdad? ¿Ah? ¿Uno en qué? ¿Uno en qué? Cuando tira, cae junto a qué? Al camino. Y después otra en pedregales. Y después la otra en espinos. Y después la otra en buena ¿qué? Buena tierra. Pregunto, ¿en cuál tierra produjo fruto la semilla? Bueno. En la 1, 2, 3 o 4. ¿Ah? En la 4. Pero ¿a dónde tiró la semilla? Mire qué tremendo es. ¿Conocía a Dios que junto al camino no iba a producir mucho? ¿Conocía que entre pedregales tampoco? ¿Sabía que entre espinos el asunto no iba a funcionar muy bien? Y le tiró a esas 3. Eso significa, escuche bien, que mis hermanos, amigos queridos, no importa cómo esté ahora su terreno, ese terreno, Dios no hace acepción de personas. Las semillas se lo lanza a todos. Vamos conmigo hasta ahí. Parece que hay esperanza en Dios para que produzca la semilla. ¿Estamos bien? Dios no escoge el terreno, Dios lanza la semilla a todo terreno, junto al camino. Él dice, entre pedregales, entre espinos, buena tierra, porque ahora Dios quiere que todos sean salvos. Bendito sea el nombre. Y que su palabra no vuelva a él como vacía. ¿Dónde? Y ahora, ¿qué son esos terrenos? Vea, tremendo. Dice ahí en Mateo capítulo 13, dice en versículos 19 y 18 lo siguiente: pues oí pues vosotros la parábola de quién. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la que, viene quién y lo arrebata lo que fue, ¿qué cosa? Sembrado ¿a dónde? Perdón, entonces, ¿dónde es ese terreno? Quiere decir que cuando habla de los diferentes terrenos, lo que está hablando de los diferentes corazones. Quiere decir que cuando la palabra es lanzada, como ahora está lanzándose la palabra, quiere decir que esa palabra va a caer en diferentes terrenos. ¿Va conmigo hasta ahí, sí o no? Y diferentes terrenos son diferentes ¿qué? Y cuando hablamos de diferentes corazones, estamos hablando de diferentes ¿qué? Quiere decir que hay diferentes mentalidades, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de tomar decisiones, hay diferentes emociones, pero Dios lanza su palabra a todos indistintamente. Algunos están junto al camino. Claro, eso significa que cuando el terreno está junto al camino, usted sabe que pasan las vacas ahí, pasan los camellos ahí, pasa la gente ahí. Entonces ese terreno se vuelve ¿cómo? Se pone ¿cómo? Duro. Y entonces al final cuesta que la semilla entre, penetre en ese terreno, se queda solo por encimita, pero al final el problema ya no es la semilla, es el tipo de terreno. ¿Me están siguiendo el punto? Dios tiene algo que decir ahí. Lo que Dios está diciendo es que su palabra, sus pensamientos van a llegar a nuestros corazones y el fruto va a venir de acuerdo con Él, con el corazón.
de acuerdo con los pensamientos, de acuerdo con las diferentes mentalidades. Por eso a veces cuando decimos, ¿quién ama a Dios? Usted ve que algunos me levantan la mano ahí. Entonces ya usted ve cuáles son los terrenos que están llenos de piedra. Otros, algunos, mira ahí. Levanten la mano los que aman a Dios. Dios te llama, venga. Tome decisiones. Y usted se le acerca, vamos mi hermano, vamos. ¿Cómo está el terreno? Durísimo, durísimo. A veces Dios tiene que permitir que para que ese terreno se suavice, y ahí caiga un poco de lluvia ahí, entonces caen inundaciones ahora y se inunda el terreno. Ay, yo me estoy ahogando, sálvame. Por fin reaccionó. Inundaciones de problemas, crisis emocionales, situaciones ahora económicas, problemas y situaciones que hay entre la familia, situación con sus hijos. El terreno estaba duro, hay que ablandarlo de alguna manera. ¿Aló? ¿Están ahí o no? Así que si usted está duro, espere el ablandamiento. Ay, no, a mí no me gusta eso, estoy hablando de solo, más fácil. ¿No digo sí o no? Señor, ¿y por qué me pasa a mí esto? Padre, ¿por qué me estás castigando? Señor, ¿por qué me estás diciendo? Y Dios desde el cielo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No soy yo el que te estoy castigando. De estas cosas que están viniendo es por lo que usted ha sembrado. Porque yo he mandado mensajes, yo he querido darle mensajes, pero a usted no le ha interesado el mensaje de Dios. Lo que le ha interesado es sus cosas, sus ideas, sus sentimientos, sus planes. Entonces empiece a hundirse en sus planes para que usted entienda que lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Vamos bien hasta ahí, mis hermanos. Ah, pero hay otros que son, ¿cómo llaman estos dos? ¿El segundo? ¿Cómo llaman el segundo? Ahora ya no saben ustedes leer, ¿verdad? ¿Cómo llaman el segundo? ¿Cuántos son pedregales? Vamos a hacer. ¿Cuántos son pedregales? Vamos a hacer la encuesta. Levanten la mano los que son pedregales. Pedregales. Ay, Señor. Aquí estamos lanzando sobre el terrenito que no hay piedra. Piedra. ¿Ah? Por favor. Hay algunos que tienen el corazón de piedra. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Ah? Pero Dios tiene que escribir en ellos. Bendito sea el nombre de Dios también. Por eso ahora es lanzada la semilla. Y sale. Y hay otros que son sobre espinos. Bueno, no, está bien. No son piedras porque esto es muy duro. ¿Ya? Aquí junto al camino, no, esto es muy feo. Vamos con los espinos. ¿Cuántos son terrenos que son como espinas? Levanten la mano.